Hola emprendedores de Cajir, qué bueno encontrarnos. Mi nombre es Edison Santos y hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante y es sobre el emprendimiento, pero vinculado a la sostenibilidad. Un concepto que personalmente he estado desarrollando y motivando, ya que debido a las iniciales de mi nombre, Edison Santos, se me ha ocurrido la idea de motivar y desarrollar lo que sería el emprendimiento sostenible. Y para ustedes, que son los emprendedores, es la oportunidad de que lo conozcan y ojalá que lo puedan incluir dentro de sus estrategias, dentro de su idea de negocio o, por así decirlo, dentro de su idea de emprendimiento. Pero vamos a hacerlo de una manera sencilla. Emprendimiento sostenible, vamos a tocar tres temas. Primero, vamos a conocer un poco lo que es el emprendimiento como tal, de manera paralela, lo que es la sostenibilidad y por último la propuesta de la integración al emprendimiento sostenible. ¿Qué es el emprendimiento? La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur y significa pionero y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a una persona que iniciaba un nuevo negocio o a una persona que aplicando conocimientos y considerado un empresario hizo una mejora de un proceso o un servicio o un producto ya existente. De ahí la vinculación en muchos casos del emprendimiento con la innovación y es la manera de considerar a los innovadores también como emprendedores. Pero una manera interesante de definirlo es que el emprendimiento es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que tiene y lo que es, y por ende, o como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores retos, mayores metas. Esta inquietud, esa pasión, esas ansias de querer ser más de lo que actualmente somos, de querer dar, ser y tener un poco más de lo que ya hemos conseguido, es también eso que llamamos en algunas ocasiones el espíritu emprendedor. Pero bien, la importancia del surgimiento del emprendimiento tiene muchos enfoques, dentro de ellos lo que es el aspecto social. En países en vías de desarrollo como el nuestro, la República Dominicana, el emprendimiento juega un rol muy importante, ya que permite o tiene la capacidad de transformar la base productiva y de generar riquezas y empleos. Es importante destacar que al igual que en muchas otras actividades económicas, el emprendimiento innovador requiere de un ecosistema o un medio ambiente propicio para su adecuado desarrollo. Otro dato que debemos tomar en cuenta es que según nos informa la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, 8 de cada 10 emprendedores perecen en su intento de emprender en menos de 3 años, lo que indica que solamente de cada 10, 2 alcanzan sobrepasar esta etapa primera de 3 años, que es considerada la etapa crítica del emprendimiento. Ahora, ¿por qué emprender? Uno de los principales motivos, y de hecho quizás donde se arraiga el nacimiento del emprendimiento, es con la idea de tener una independencia económica. Pero también es un resultado del desempleo. Países como en Latinoamérica, donde la tasa de desempleo ronda más de un 20%, es una salida, por así decirlo, a buscar esa plenitud, ese equilibrio personal y económico, la idea de emprender. Pero hay dos aspectos a tomar en cuenta vinculados al desempleo. Uno de ellos es el empleo versus la empleabilidad. Empleo viene del sector externo, el empleo lo genera la sociedad, el empleo existe, una cantidad específica de vacantes, de oportunidades, de empleos respecto a la población en un área específica. Sin embargo, la empleabilidad es la capacidad del ser, de la persona, de conseguir un empleo. Cuando hacemos entrevistas de trabajo, tenemos candidatos que tienen una mayor probabilidad o empleabilidad que otros. Y a esto está vinculado a muchísimos aspectos como la actitud, la aptitud. ¿Y por qué menciono esto al emprendimiento? Porque justamente son los dos extremos de la empleabilidad, quizás lo que permiten el nacimiento del emprendedor. Por un lado, un emprendedor con una alta empleabilidad
se siente motivado a dar más de lo que le ofrece un puesto laboral, y de ahí su inquietud de querer lanzarse y pasar de empleado a empleador. Pero otra manera en la cual puede surgir el emprendedor es justamente debido a su bajo índice de empleabilidad, la necesidad, ya que no tiene un acceso a un trabajo, de crear alguna manera, medio o actividad que le permita subsistir. Y en este caso sería un emprendimiento por necesidad. Otro elemento es la baja calidad de los empleos. Independientemente de que podamos tener un buen nivel de empleabilidad, a la vez se hace difícil o poco competitivo para nuestras necesidades o aspiraciones la oferta laboral a la cual podemos acceder. Y de ahí viene también otro de los elementos que propicia el inicio del emprendimiento. Los gobiernos han entendido la importancia del emprendimiento y de los emprendedores, y a nivel principalmente de Latinoamérica se han desarrollado lo que son las incubadoras. En el caso de la República Dominicana conocemos lo que es ProIncube, y es una empresa que se encarga, o un proyecto por así decirlo, de acompañar en ese proceso de formación a los emprendedores en 3 etapas que he querido definir de la siguiente manera. La preincubación, que podríamos definir como donde se aterriza la idea de negocio a un plan de negocios, y que incluye la factibilidad, la mercadotecnia, las finanzas, la administración, la operación y la constitución legal de la empresa. Luego pasamos a un segundo paso que podríamos definir como la incubación en sí. Es el inicio de las operaciones en pequeña escala con clientes y proveedores. Incluye también lo que es la expedición de facturas y el enfrentamiento de los primeros retos. Primeros retos que, como conversábamos ahorita, están definidos en ese periodo crítico de los primeros 3 años, que según la CEPAL, les recuerdo el dato, dice que de cada 10 emprendedores, 8 perecen en esos primeros 3 años. Bueno, posterior a esto, una vez se pasa esta etapa, viene la parte número 3, que es la post-incubación, y es donde se desarrolla e implementa las estrategias de crecimiento y la consolidación de la idea de negocio, en este caso ya del emprendedor, en el mercado. Debido a la creación de este proceso de las incubadoras, y vuelvo y les repito, aquí en el país podemos acceder a lo que es ProIncube, se dice, según las estadísticas de la CEPAL, que se ha mejorado el índice de éxito de los emprendedores, y ahora, con el proceso de las incubadoras, en vez de cada 10, 8 perecen en el proceso del periodo crítico de 3 años, ahora solamente 3 de cada 10 no pasan el periodo crítico, lo que indica de manera positiva que de cada 10 emprendedores, 7 están sobrepasando ese proceso inicial de acoplamiento o ajustamiento al mercado. Ahora, ¿qué hemos creado? ¿Por qué emprender? ¿Qué han hecho los emprendedores hasta hoy en día? Yo les invito a que reconozcamos que el mercado laboral y empresarial existente es resultado de los antiguos y de los actuales emprendedores. Vamos a ponerlo de una manera sencilla. Toda empresa que existe es resultado de la idea o iniciativa de un empresario, de un emprendedor. Pero cuando le planteo qué hemos creado, es por la siguiente inquietud. Vamos a ver un aspecto de lo que es la sostenibilidad. La inquietud surge de que a nivel empresarial, a nivel global, a nivel de organismos multilaterales, hoy en día la preocupación por la sostenibilidad del planeta es resultado de que hemos creado un estilo de vida, un mundo laboral, un mundo empresarial insostenible de frente al consumo de los recursos naturales, de frente a la justa repartición de los bienes a nivel de la humanidad. Y hemos tenido 2 extremos. Tenemos una parte de la población de la humanidad con acceso a riquezas ilimitadas, a consumos ilimitados, y tenemos otro extremo en mucho mayor proporción en cuanto a cantidad de personas que no tienen ni siquiera acceso a los recursos básicos que requiere un ser humano: agua, educación, salud, por no seguir mencionando otros. Un punto importante para nuestro planteamiento de convertirse ustedes en emprendedores sostenibles es reconocer que la sostenibilidad impacta 3 aspectos: lo económico,
lo ambiental y lo social. Por ende, cualquier iniciativa, cualquier empresa, cualquier producto que se haga llamar sostenible debe impactar estos tres aspectos. Basados en esa preocupación de ese modelo insostenible y ese estilo de vida que hemos creado la humanidad, y reconociendo que lo han creado los emprendedores, basados en aquella necesidad inicial de tener un ingreso económico superior al que tenían, por así decirlo, se ha desarrollado lo que es la huella ecológica. La huella ecológica es un dato muy interesante para adentrarnos a la realidad del planeta en el cual estamos viviendo y a la realidad de esa sociedad en la cual estamos pensando emprender. La huella ecológica no es más que una distribución que hicieron un grupo de científicos de la capacidad productiva del planeta. Esta capacidad productiva en función de lo que requiere un ser humano para vivir en la Tierra. Y estamos hablando de cultivos, de pastos, de bosques, de mares productivos, de terrenos construidos y de áreas para la absorción del CO2 o de los residuos de ese proceso que vivimos. Sucede que cuando se dividió todo el terreno productivo del planeta, de todo lo que le mencioné, la capacidad del mar en cuanto a producción de peces, la capacidad de los terrenos en cuanto a producción de frutos y la necesidad específica urbanizada de un ser humano, entiéndase su vivienda, para vivir. Y cuando se dividió el total de hectáreas productivas del planeta entre el total de humanos que habitamos el planeta, dio un resultado de que debemos consumir en promedio 1.8 hectáreas, incluyendo en esas 1.8 hectáreas un 12% para las futuras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, o la continuidad de la humanidad, por así decirlo. ¿Saben ustedes en cuánto está el promedio de la huella de carbono del planeta por persona? En 2.9. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Dijimos que lo que se requería es que el ser humano se adapte a vivir con 1.8 hectáreas. Cuando hablamos de 2.9 hectáreas, estamos hablando de extremos. Haití, por ejemplo, es un país que consume 0.4 hectáreas, lo que indica que están viviendo, pero muy por debajo del mínimo que requiere un ser humano para tener una vida digna. Pero de igual forma tenemos a Estados Unidos con un consumo per cápita de 9.6 hectáreas, Emiratos Árabes con 10.2 hectáreas, lo que indica que con el estilo de vida de un norteamericano, con lo que consume un norteamericano, vivirían 21 haitianos. Entendemos un poco de qué se trata el trasfondo, de que ya lo importante no es emprender por emprender, sino de saber si estamos siendo parte del problema o de la solución. Resultado de esta mal distribución de los bienes del planeta, se ha arrojado un alto índice de desnutrición. Sé que ustedes no van a creer quizás el dato, pero de 6